La semana pasada se puso la primera piedra entre patronal y sindicatos para poner fin a la elevada cifra de positivos entre conductores profesionales. Hablamos ahora del tema con Manuel Pérez Carrasco, secretario general de FROED. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Decimos que de alguna manera, ¿no?, la semana pasada entre sindicatos y patronal se puso la primera piedra para evitar accidentes como estos que sufrimos hace poco, ¿no?, en las carreteras de la región. Bueno, yo creo que más que ponerse la primera piedra, lo que fue es una invitación del delegado del Gobierno a tratar de que nos sentáramos para poner esa primera piedra. Es decir, ni siquiera fue una iniciativa nuestra, fue una iniciativa del delegado del Gobierno. Nosotros estamos muy preocupados con este asunto, enormemente preocupados. De hecho, bueno, pues ya hemos tenido entrevistas con distintos grupos parlamentarios con objeto de que haya una modificación de la normativa vigente que nos impide, pues bueno, pues poder controlar este tipo de conductas, ¿no? No pensamos que sea un tema exclusivamente laboral, es un tema, a nuestro juicio, de seguridad vial fundamentalmente, pero que influye desde luego en la actividad laboral de la empresa. Entonces, nosotros pensamos que la normativa, tanto de seguridad vial como la laboral, no están adecuadas a las necesidades que se presentan, ¿no? Y por eso hemos pedido estas modificaciones. Entonces, creemos que es imprescindible que haya una modificación legislativa, porque la seguridad vial es prioritaria y se debe defender la vida de los que circulan por las carreteras y la vida de los que transportamos en ocasiones, como puede ser un autobús con transportes escolares o con viajeros convencionales, ¿no? Nosotros pensamos que cuando se nos den estas herramientas, pues podremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades a erradicar este tipo de conductas dentro de la empresa. Pero primero, como digo, necesitamos una modificación de la Ley de Seguridad Vial que obligue, por ejemplo, a cualquier conductor profesional, porque hay que tener en cuenta que los conductores profesionales no solo son trabajadores asalariados, sino son trabajadores por cuenta propia o autónomos, dueños de su propio vehículo, que tienen que tener los mismos controles, se les debe exigir los mismos controles que un trabajador asalariado. Entonces, esos controles que nosotros exigimos pues se deben dar a la hora de expedir el permiso de circulación, de conducir, o el permiso del certificado de aptitud profesional para mantener su vigencia. Aparte debe de haber unas medidas de tipo preventivo, como es la formación, ampliar las horas de formación que se dan tanto en la obtención del permiso de conducir como después en la renovación del certificado de aptitud profesional que se precisa para conducir un camión o un autobús, mejorando esta formación. Nosotros, por ejemplo, desde la Federación pues, acabamos de adquirir un simulador en el que se va a incluir los efectos de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes, ¿no? La prevención es lo primero. Luego, si a pesar de la prevención pues, hay profesionales que están en estas circunstancias, pues debe de haber dos medidas distintas. Una que es que si se someten a los controles médicos que nosotros estamos diciendo que sean obligatorios, que no lo son en el ámbito laboral, si se someten a estos controles médicos con un control específico de consumo de alcohol o drogas, da positivo, pues estos conductores tienen que dejar de conducir, evidentemente, y pasarán a tener pues, un clasificado como una enfermedad y baja por enfermedad, mientras que no solucionen su problema. Luego habrá unas medidas posteriores de reinserción, pero bueno, esto puede ser la primera pauta. Pero evidentemente si a un conductor conduce bajo el efecto de las bebidas alcohólicas o de drogas, tiene que ser sancionado. Eso no puede ser de otra manera. Es decir, las conductas tiene que haber una medida preventiva, una medida formativa, pero después tiene que haber una medida disuasoria, porque además cuando los pille la Guardia Civil en carretera los van a sancionar. Y el empresario tiene que tener potestad también para sancionar, y para sancionar con falta muy grave, porque esas circunstancias no se pueden permitir, ¿no?, dentro de la empresa. Porque además es que está afectando de manera muy grave no solo a la seguridad vial y a la seguridad de otros conductores o de los viajeros que transportamos, sino a la propia empresa. La propia empresa pues, está sometida
a unos perjuicios importantes. En primer lugar, pues si hay un accidente, derivado del accidente, hay unos daños, aparte del más importante, que es el daño que se puede ocasionar en las personas. Claro, hay una responsabilidad civil por parte de la empresa, hay unos daños en el vehículo, hay unos daños en la mercancía, y sobre todo nos preocupa la responsabilidad civil que se puedan tener cuando ha habido víctimas dentro de esto, ¿no? Que puede ser una responsabilidad enorme, que probablemente incluso las compañías de seguros traten de derivarla, y entonces puede ser la ruina de la empresa en función de cuál es. Sí es verdad, Manuel, que la empresa no puede, ¿no?, obligar a hacer controles a los trabajadores, se hace de forma voluntaria si uno quiere. El objetivo, como tú decías, era cambiar la normativa, por cierto, tema que llevaste hace poquito, ¿no?, a Madrid, ¿no?, sí, al Congreso de los Diputados. Desde el punto de vista de la empresa es el punto clave, ¿no? Y además los controles médicos, que hasta ahora mismo son obligatorios ofrecerlos por parte de la empresa, pero son voluntarios, claro, el realizarlos por parte del trabajador. Nosotros queremos que sean, en cualquier caso, para los conductores profesionales obligatorios, pero que además de esos controles obligatorios anuales, que el empresario tenga facultad de hacer controles aleatorios, porque evidentemente si una persona consume drogas o bebe alcohol, pues si le avisas de que va a haber un reconocimiento médico, que tiene que ir al reconocimiento médico en el plazo de 15 días, pues probablemente se dejará de tomar lo que se esté tomando, ¿no? Y nosotros queremos erradicar eso. Además tenemos una dificultad añadida, y es que nosotros podemos controlar en la medida de lo posible a los conductores cuando están en la empresa, ¿no? Cuando llegan a la empresa a recoger el camión para marcharse, pero cuando están fuera de la empresa, que es la mayor parte del tiempo, es imposible este control. Por eso nos es difícil asumir una responsabilidad cuando no tenemos herramientas que nos permitan poder corregirla, pero de luego estamos dispuestos a que esto se haga de manera inmediata. ¿Eso por qué? ¿Qué está fallando? El año pasado 56 positivos entre conductores profesionales se detectaron en la región. Pues la verdad es que no sabemos lo que está fallando. Nosotros fuimos verdaderamente sorprendidos con estas cifras. Nos hemos enterado a posteriori que estas cifras que se dieron en Murcia fue por un control específico de conductores profesionales que se hizo en Murcia, pero que no se venía haciendo en España, en el resto de España. Pues nosotros pedimos saber qué cifras hay a nivel nacional para identificar la dimensión del problema. Para actuar, ¿no? No hay cifras a nivel nacional, porque las cifras que hay a nivel nacional son generales, es decir, cuando ha habido un control, hay controles de consumo de alcohol o drogas, pero no se distingue entre si el conductor es profesional o es particular. La estadística engloba genérica, ¿no?, el conductor particular y el profesional. Y entonces ahora sí que se van a empezar controles específicos para los conductores profesionales de camión y autobús en toda España, y ver cuál es el resultado de estos controles. A nosotros, bueno, pues preocupados por el tema, hemos estado investigando y hemos visto que el consumo de alcohol o drogas en el ámbito laboral es preocupante. No en el sector del transporte, sino en general en España es preocupante. Y creo que se deben de adoptar las medidas oportunas para evitar que esto siga creciendo, ¿no? Creemos que deben de ser, como he dicho antes, pues medidas de todo tipo, desde las formativas, las preventivas, las penales en su caso, y las de reinserción. Tiene que ser un círculo completo que abarque todas esas posibilidades. Pero ahora mismo estamos, la verdad que el empresario poco puede hacer en estas circunstancias, aparte de, no sé, pues encomendarse a la Virgen, ¿no?, en sus trabajadores. ¿Y el sistema Alcoló, que te bloquea el coche en caso de que dé positivo en alcohol y drogas? El sistema Alcoló sería un sistema ideal, primero, pero tiene que estar homologado para incorporarlo desde fábrica a todos los vehículos. Y luego tiene que haber una regulación para obligar al conductor a que efectivamente sople antes de iniciar la conducción, ¿no? Entonces, falta primero una homologación general de este aparato, falta el que se pueda instalar desde fábrica en estos dispositivos, en autobuses y en camiones, y falta una regulación para que se obligue al conductor a soplar, en este caso. Pero eso evitaría nada más que el consumo de alcohol, o vigilaría el consumo de alcohol, pero no así el de drogas, que tiene otra sintomatología distinta, y además no está lo suficientemente investigado, porque los positivos que se dan en drogas son diferentes en función del tipo de droga que se haya consumido. Incluso si ha tomado medicamentos, pues puede dar positivo también en un consumo, ¿no? Y también creemos que hay que distinguir entre
entre la persona que ya está enferma, es decir, que es drogadicto o que tiene una drogadicción al alcohol, de la persona que consume esporádicamente. No sabemos tampoco cuál es la diferencia, es decir, porcentualmente, quiénes son adictos y quiénes consumen esporádicamente drogas. Ni en un caso ni en otro nosotros los podemos admitir, porque un conductor que consume pues, un fin de semana no puede montarse en el camión. Evidentemente, tiene que estar absolutamente prohibida ese tipo de actitudes. Y contra eso pues queremos luchar y, bueno, y tratar de que nos den soluciones, porque lo que hacemos hasta ahora es poco. Y en cuanto a poder hacer algo a nivel laboral, pues va a resultar difícil, porque no es una cuestión que los sindicatos acepten con normalidad, ¿no? Ellos ven que cualquier acción en este sentido va a implicar o puede implicar el despido del conductor. Y por eso no quieren que entremos a negociar esos temas en los convenios colectivos, cosa que a nosotros nos parece absurda, porque hay principios, ¿no?, que son elementales, gente, ¿no?, y que están por encima de cualquier otro derecho, el derecho a la intimidad o cualquier otro derecho. O sea, el derecho a la vida creo que es el primero y es el que hay que proteger. Y entonces, tratar de establecer que, por ejemplo, como se decía el otro día en la reunión que tuvimos con el delegado del Gobierno, que las causas del consumo de drogas o alcohol son achacables al trabajo del conductor, de la dureza del trabajo, de las condiciones de penosidad del trabajo, bueno, eso yo creo que es salirse por la tangente y no responde a la realidad tampoco, porque cuando contratamos un conductor, el conductor sabe cuál va a ser su trabajo, no es que le estemos haciendo o ofreciendo algo distinto a lo que él se imagina que se va a hacer. Sí que es una vida dura la vida de un conductor, sobre todo la vida de un conductor de transporte internacional, que pasa muchos días fuera de su domicilio, por ejemplo, pero tampoco los sindicatos se han implicado para que esos conductores, como nosotros estamos haciendo, puedan retornar a casa para hacer el descanso semanal, cosa que ahora mismo no es posible. Si un conductor está más de 6 días fuera, pues se le obliga a descansar las 24 horas de descanso reducido semanal o el total, que son de 45 horas, en la cabina del vehículo donde le pille. Eso no creemos que es un disparate. El conductor debe de descansar en su casa, y no a costa de que nosotros minoremos los descansos que le corresponden o a costa de que aumentemos la jornada de conducción, no, sino que se acumulen estos derechos al descanso cuando esté en su domicilio. Si le correspondían 45 horas, ya ha hecho un día más de conducción, pues a establecer la parte proporcional para que descanse más días en casa, pero que lo haga en casa. Trabajo duro, ¿no?, el que le queda por es un trabajo duro, mucho, muy duro, muy duro. ¿Terminaremos en 2018 con buenas noticias respecto a este tema? ¿O es complicado? Yo creo que es complicado, porque hemos estado como digo, creo que se necesitan 2 vías, la vía legislativa, ahí hemos empezado, ya nos han recibido 2 grupos parlamentarios, tenemos cita prevista con otro grupo parlamentario. Modificar una norma no es fácil, teniendo las elecciones dentro de poco tiempo. Por ahí no vemos que vaya a haber una respuesta rápida, a no ser que la conciencia de todos los partidos políticos sea importante y decidan dar un paso adelante y traten de resolver este problema. Por el tema de la negociación colectiva va a ser más complicado, porque además la negociación colectiva es a nivel nacional. Nosotros podríamos hacer algo en la región de Murcia, pero no podemos, por ejemplo, tocar el procedimiento disciplinario, porque el procedimiento disciplinario está reservado a la negociación nacional. Pues nos permitiría, pues sí, incluir los reconocimientos médicos obligatorios, eso sí se permitiría, o incluso incluir los reconocimientos médicos aleatorios, con una serie de garantías, pero incluirlos. Pero yo veo que es una tarea difícil y que no va a ser fácil conseguirlo. Ya cambiando de tema, para terminar, el sector que necesita mano de obra, o sea, esto es buena señal, ¿no?, de que el sector del transporte va bien, ¿no?, ha comenzado el año con buenas cifras, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, la recuperación económica la estamos sintiendo, se está notando, y se está notando en todos los subsectores. Hay un sector, por ejemplo, que se ha notado especialmente derivado del e-commerce. Todas las empresas de paquetería y mensajería han aumentado su volumen de facturación de manera muy importante y requieren, por supuesto, mucha más mano de obra, ¿no? También se están incrementando las importaciones y, por lo tanto, se compensan también los viajes que nosotros estamos haciendo en transporte internacional, y al haber más demandas necesitamos más conductores también, evidentemente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Pérez Carro, por estar esta mañana con nosotros y acercarnos de cerca a este tema que lógicamente nos influye a todos. Gracias. De nada, ha sido un placer. Seguimos, por cierto.